Woodland, California, Estados Unidos. En el año de 1955, un hombre llamado John Martin vivía una vida tranquila junto a su familia. John era un hombre amable y trabajador, dedicado a su esposa e hijos. Sin embargo, su vida daría un giro inesperado una noche de verano. Era una noche estrellada cuando John salió de su casa para dar un paseo en el bosque cercano, algo que solía hacer para despejar su mente. Pero aquella noche algo extraño ocurrió. Mientras caminaba entre los árboles, una luz intensa emergió del cielo, rodeando por completo toda el área. John se quedó paralizado observando el resplandor que lo envolvía. Cuando la luz finalmente se desvaneció, John desapareció sin dejar rastro. Su esposa Sarah y sus hijos Emily y David quedaron desconcertados ante la misteriosa desaparición de su amado esposo y padre. Las autoridades no encontraron ninguna evidencia que pudiera explicar lo ocurrido, pero muchos en el pueblo comenzaron a especular que John había sido abducido por alienígenas, ya que historias similares se habían escuchado ya en el pueblo. El único testigo más cercano de esto fue un vecino que asegura haber despedido a John, y él mismo le dijo que iría a dar una vuelta al bosque como usualmente acostumbraba. Cuando pasaron unos 15 minutos, este vecino vio cómo desde el cielo y justo en el centro del bosque esta luz incandescente apareció. Fue en este punto en donde la teoría de que John pudo haber sido abducido tomó mucho más fuerza. Los años pasaron y la familia del hombre continuó adelante con sus vidas, aunque siempre guardando la esperanza de que algún día John regresara. Mientras tanto, el pueblo de Woodland se habría convertido en un lugar famoso por su historia de la misteriosa desaparición, atrayendo a curiosos y entusiastas de lo paranormal. Ya pasaron 20 años después de la desaparición. Una tarde soleada, John apareció de repente en la puerta de su casa ante la mirada incrédula de su familia. Lo que los dejó aún más perplejos fue que John no parecía haber envejecido un solo día. Seguía tan joven como el día en que desapareció. Cuando John tocó la puerta, se encontró con un hombre que aparentemente tenía unos 20, entre 25 años. Sin saberlo, él estaba viendo a su hijo. John no entendía qué sucedía. Empezó a reclamarle al joven qué hacía en su casa. Desesperada salió la madre del joven, quien por supuesto era la esposa de John. Cuando John la miró directamente a los ojos, se dio cuenta que su esposa había envejecido. Para este punto, su esposa tendría 55 años y John aún tendría 35. El asombro de su esposa hizo que ésta se desmayara. Tras ella salió una joven que era la hija de John. Para cuando John había desaparecido, sus hijos tenían un breve recuerdo de quién era por fotografías, pero al darse cuenta de que se trataba de su padre, se quedaron realmente impactados. Cuando la esposa de John recobró la conciencia, la felicidad y el asombro embargaron a todos en ese momento. John abrazó a su esposa Sarah, quien no podía contener las lágrimas de alegría, y luego se reunió con sus hijos. Encontrándolos convertidos en adultos, la familia intentó hacerle preguntas sobre su desaparición y su regreso, pero John solo pudo decirles que había estado en un lugar muy lejano y que había experimentado cosas increíbles. Sarah, su esposa, de inmediato intentó comunicarse con toda la familia. Querían contar a todos que John había aparecido nuevamente. Cuando John preguntó por sus padres, Sarah lo miró con un rostro de tristeza. No sabía cómo explicarle que ellos ya habían fallecido. Esto fue un golpe muy duro para John. Ver cómo sus hijos se habían convertido en adultos y cómo su esposa había envejecido 20 años más que él le hizo cuestionarse qué sentido tendría haber regresado. Esa noche, su esposa e hijos empezaron a invadirlo con preguntas. A medida que pasaba el tiempo, John empezó a contar que para él fue un largo sueño. Extraños recuerdos fragmentados de su tiempo desaparecido hizo que viera imágenes de seres alienígenas que se comunicaban con él telepáticamente.
explicándole que habían utilizado tecnología avanzada para estudiarlo y comprender también a los seres humanos. Le dijeron que regresaría a su familia una vez que hubiesen aprendido todo lo que necesitaban de él. Su esposa e hijos no podían creer volverlo a ver nuevamente, pero seguían impactados y inquietados por verlo. Él aún era joven. John pidió un momento y subió a su habitación. Tras verse desesperado, al ver que su vida había cambiado a tal magnitud, empezó a romper todo en la habitación. Sara, su esposa, subió y intentó contenerlo. Él le preguntó que si ella se había vuelto a casar, a lo que Sara contestó que no, que lo esperó siempre, que siempre tenía la esperanza de que él iba a regresar. John estaba angustiado y tenía mucha rabia. Se había perdido toda la infancia de sus hijos. John tenía su mismo reloj antiguo y el mismo vestuario con el que salió aquella noche. Se acercó a su hijo, empezó a tocar sus prendas. Se empezó a dar cuenta que todo había avanzado, todo había continuado sin él. La casa no era la misma, los televisores ya eran a color. Empezó a entrar en una histeria que era tan fuerte que hizo que él se desmayara. Sara y sus hijos lo acostaron, empezaron a poner compresas frías en su cabeza, pero al parecer, por algún motivo, la temperatura corporal de John empezó a aumentar. Lo abrigaron y pusieron un poco de compresas de hielo en su frente para intentar calmar la temperatura. John seguía titiritando, tenía mucha fiebre y ellos estaban sumamente preocupados. Sara decidió llamar al médico. Bajaron de pronto a recibirlo a la puerta. Cuando el médico subió a atenderlo, Sara y sus hijos prefirieron quedarse abajo. No quisieron dar muchos detalles, pues pensarían que estaban completamente locos. El médico bajó y solo los miró y les dijo que John solo tenía un poco de fiebre. Le dio unas píldoras para calmar la temperatura. Sara le preguntó si John, su esposo, estaría bien. El médico le preguntó a Sara si John ya había ido antes a revisarse con un cardiólogo. Sara, sin saber del todo qué contestar para no denotar la verdadera situación, le dijo que no. El médico se rió y le dijo que debería ser un poco más cuidadosa con su esposo. Un hombre de 50 a 55 años debe hacerse chequeos rutinarios. Cuando Sara escuchó que el médico dijo que su esposo tenía 50 o 55 años, no podía entender lo que estaba diciendo el doctor. Luego de que el médico se marchase, Sara subió a la habitación. Encontró a John con la única diferencia de que ya no era joven. Al parecer, y por algún motivo, John había recuperado esos 20 años de edad que se había ahorrado en aquella abducción alienígena. John se miró las manos y vio a Sara. Se dio cuenta que había envejecido. Empezó a llorar de alegría. Empezó a contarle a ella y a sus hijos que fueron ellos. John asegura que cuando se desmayó y fue acostado en la cama, tuvo un sueño y vio a estos seres alienígenas. Ellos le dieron dos elecciones a John. La primera era que él podía irse con ellos y la segunda elección era que si se quedaba, envejecería los años que él se había ahorrado. John solo les contestó que por favor lo envejecieran junto a su esposa, porque él no podría volver a su familia sabiendo que algún día ella, producto de la vejez, fallecería antes que él. Ahora John y Sara tienen la misma edad y aunque se perdió la infancia de sus hijos, siempre hizo todo lo posible para recuperarlo. No sabe por qué le sucedió. Lo único que tiene claro es que nadie en el pueblo de Woodland jamás les creyó. Habían vecinos quienes decían que él simplemente los abandonó, que se hizo un alcohólico y que 20 años después regresó para que lo perdonen. Pero solo John, Sara y sus dos hijos saben la realidad de lo que sucedió. Allá afuera en el espacio hay cosas realmente inexplicables y este caso es uno de ellos. Déjame en la caja de comentarios qué te pareció esta historia. Si crees en que este tipo de abducciones extraterrestres son reales, es cierto, deja pulgar arriba. Si piensas que esto es absurdo, deja pulgar abajo. Recuerda que tú eres quien decide al final de la historia.
Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte al canal. Si ya lo hiciste, activa la campana.